Es un gozo saludarles una vez más, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. Qué privilegio es para mí estar con ustedes a través de este medio y compartir lo que el Señor esta mañana nos quiere transmitir a cada uno de nosotros a través del plan Reavivados por su palabra. Yo desafío, como todos los días, a que cada uno de ustedes, cada hermano, cada hermana, tome su Biblia diariamente y le permita al Señor hablar de a su corazón. Porque este plan, entre otras cosas, persigue el hecho de escuchar unánimes la voz de Dios y ser conducidos como pueblo en la forma como el Señor desea hacerlo. Estamos llegando hoy al capítulo número 9 del Evangelio según San Marcos, y que, aunque ya muchas cosas de esa la hemos estudiado en Mateo, vamos hoy a desarrollar algunas ideas interesantes de este capítulo, algunas lecciones que encontramos en él, para que por la gracia de Dios esta palabra quede en nuestro corazón, la podamos interpretar, internalizar y poner en práctica. Vamos a encontrar en primer lugar en este capítulo el episodio de la transfiguración. Aquel episodio en que el Señor tomó a sus tres discípulos más cercanos, Pedro, Santiago y Juan, los llevó a la cumbre del monte y les presentó en miniatura lo que sería el reino de los cielos, o de lo que va a ser el reino de los cielos. De hecho, el verso número 1 del capítulo 9, que la estructura indica que pudo haber sido el último versículo del capítulo 8, dice que no todos verían la muerte sin antes ver el reino de los cielos. Y aunque algunos pensaron que era que Jesús venía enseguida, lo que el Señor estaba anunciando es que Él iba a presentar en miniatura lo que sería el reino venidero, lo que sería el reino eterno, lo que sería el reino establecido por Él. Así que conduce a Pedro, Santiago y Juan a la cumbre del monte. Dice la Biblia que se transfiguró, que se puso blanco como la nieve, y Marcos agrega que ningún lavador puede hacer una ropa tan blanca como la que estaba Cristo. Y aparecen Elías y Moisés, que, como ya lo mencionamos, van a representar entonces los dos tipos de personas que con la gracia de Dios alcanzarán el reino de los cielos. Moisés representa a los que mueren en el Señor y son resucitados para ir y ser trasladados al reino de los cielos, mientras que Elías va a representar a aquellos que por la gracia del Señor estén vivos en el momento que Jesús venga, y entonces serán trasladados sin ver muerte, tal como lo fue Elías en el carro de fuego. Pero hay algo interesante que yo quiero resaltar esta mañana de esta porción. Es el hecho de la imprudencia del apóstol Pedro. Dice que el apóstol Pedro habló, dijo, para nosotros es un gozo estar aquí. ¿Por qué no construimos tres enramadas? Una para ti, Señor, otra para Elías, otra para Moisés, y nos quedamos viviendo acá. Y dice que una nube vino, oscureció un poco el asunto, y entonces la voz desde el cielo clama: este es mi Hijo amado, a él escuchad. Aquí está la observación. El Padre le dice a Pedro: no hables, no es momento de hablar, no es momento de intervenir, es momento de estar atento para aprender. Y cuando la voz habla, dice la Biblia que ellos bajan la mirada, y cuando la vuelven a levantar ya no había nadie. Ya no vieron a nadie más, dice la palabra de Dios. Habían desaparecido la visión de Elías, Moisés y la transfiguración de Jesús. Vieron a Jesús normal. ¿Y cuál es la lección? ¿Qué es lo que esta mañana el Señor quiere compartir con nosotros? Yo creo que muchas veces el hecho de que no le permitamos al Señor hablar, que queremos ser nosotros los que estemos permanentemente hablando, nos impide disfrutar de las bendiciones que Dios nos quiere mostrar. Imagínense, ellos bajaron la mirada y cuando la levantaron ya no había nada, perdieron
Perdieron, aunque ya el Señor había mostrado, aunque lo que vieron fue suficiente para consolidar su fe posterior cuando enfrentarían los desafíos que como apóstoles les tocó enfrentar. Dios tenía mucho más que decir. El Señor tenía mucho más que decirle en esa oportunidad, pero ellos lo impidieron. A veces nosotros oramos y entonces oramos tan a la carrera y tan atropellados que no esperamos reflexionar, que no tenemos tiempo para meditar, que no tenemos tiempo para escuchar la impresión del Espíritu Santo. Y entonces oramos y salimos tan a la carrera que salimos iguales. Nos perdemos la bendición. Dios nos ayude a corregir ese defecto para que no nos pase como a los discípulos y perdamos entonces todo lo que el Señor nos quiere decir. Cuando ellos están bajando de la montaña, empiezan los discípulos a preguntarles acerca de la expresión la creencia que había en ese entonces de que Elías volvería. Y el Señor le dice, ya Elías vino, haciendo referencia a Juan el Bautista, e hicieron con él lo que quisieron. Pero no olviden, mis hermanos, que el Elías que ha de venir es la iglesia adventista del séptimo día, que tiene un mensaje contundente, un mensaje clave que nosotros tenemos que estar predicando con la ayuda del Señor. Vamos a encontrar aquí también que cuando bajan de la montaña encuentran a los discípulos disputando con una multitud y escribas entre ellos. Él le pregunta qué cosa discuten entre ustedes y viene el padre del niño, le cuenta. Nosotros ya vimos este episodio allí en Mateo. El padre le cuenta lo que su hijo está sufriendo a causa de aquel demonio que lo sacude, lo bate, lo hace entrar a fuego, en agua, lo intenta matar permanentemente. Y entonces él dice, yo lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron hacer nada. Y quiero hoy hacer una corta reflexión en la respuesta de Jesús. Jesús dice, oh generación incrédula. Marcos omite lo perverso que usa Mateo. Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo los tengo que soportar? ¿Hasta cuándo voy a estar con vosotros? ¿Saben que esta expresión es la expresión divina de Dios? Si vamos a mirar que esa misma experiencia y esas mismas expresiones usó Dios con el pueblo de Israel allí en el desierto, cuando Él trató de conducirles y trataba de conducirles, pero ellos se obstinaban en hacer su propia voluntad, se obstinaban en ser quejosos, se obstinaban en no ver la misericordia de Dios, se obstinaban en no ver lo que Dios esperaba de ellos y lo que Dios quería hacer por ellos. El Señor usó la misma expresión. Así que aquí vamos a encontrar una expresión divina. Vamos a encontrar al Dios encarnado actuando como Dios. ¿Hasta cuándo voy a estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los tengo que soportar? Dios nos ayude en esta mañana a aumentar nuestra fe. Pero como siempre digo, la fe no se aumenta comprándola en la farmacia con un decreto divino, orando por ello. Se aumenta a través de una vida de relación con nuestro Señor. Así que aprendamos hoy a caminar con Jesús. Aprendamos hoy a convivir con Jesús. Y de esa forma nuestra fe va a aumentar. De hecho, Él le dice al Padre, al que cree todo le es posible. Si crees, así será. Cuando el Padre pide su ayuda. Y me gusta la respuesta del Padre. Esa debe ser nuestra oración permanente. Creo, pero ayuda a mi incredulidad. Es decir, tengo un poquito de fe, Señor, pero quiero aumentarla. Ayúdame a crecer en la fe. Y el milagro fue realizado. Cuando están en la casa, los discípulos le preguntan, y esto es lo segundo que quiero mencionar de este episodio, ¿por qué no pudieron ellos hacerlo? Y el Señor, aunque Marcos resume la respuesta, el Señor les reprende por lo que estaba ocurriendo previo a la llegada del Padre con el niño. Y lo vamos a ver más adelante.
Y por eso él le dice, este género no puede salir sino con ayuno y oración. Y el ayuno y la oración era para humillarse delante del Señor. Es decir, necesitaban humildad, necesitaban reconocer que no eran nadie. ¿Saben que uno de los grandes problemas que tenemos nosotros los seres humanos es que llegamos a creernos grandes? Llegamos a creernos algo. Llegamos a creernos indispensables o imprescindibles, o nos llegamos a creer que es gracias a nosotros que las cosas ocurren. Y nada de lo que ocurre dentro del pueblo de Dios es porque estamos nosotros. Todo es porque la gracia divina está actuando en favor de la humanidad. Así que ni tú ni yo somos nadie, simplemente instrumentos que el Señor utiliza. Y si algún momento el Señor no nos quiere utilizar, pues seremos simplemente como un hierro arrimado, un perol, un traste viejo. Recuerda, todo ocurre por Dios y necesitamos decirle al Señor, Señor, humilla nuestro corazón. Ayúdanos a reconocer que no somos nadie, que necesitamos permanentemente de ti. Sigue diciendo este capítulo que caminaron por Galilea. El Señor no quería que nadie se enterara porque ya estaba cerca la hora de su entrega. Estaba advirtiendo a sus discípulos lo que iba a ocurrir con ellos y le hace una pregunta. ¿Qué disputaban en el camino? Y la respuesta de ellos fue el silencio. Porque lo que estaban peleando en el camino es quién iba a ser el mayor. Y esto fue lo que impidió que el milagro ocurriera. Porque el Señor necesitaba humillarles. Que reconocieran que no era gracias a ellos lo que estaba ocurriendo, sino gracias al poder de Dios. Y entonces el Señor habla del niño, de que si no fuéramos como niños no podemos entrar al reino de los cielos. Y ojalá nos ayude esto. Juan y Santiago le dicen al Señor, Señor, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios y se lo impedimos. Está mejor la traducción de la Biblia Jerusalén que dice, intentamos impedírselo. Y el Señor le responde, no se los impidáis o no intentéis impedírselo, porque nadie puede estar con nosotros y estar en contra de nosotros. Un complemento de lo que aparece en Mateo de que el que no es con él, contra él es. Es decir, es la contraparte. Si estamos con él, no podemos estar en contra, pero si estamos en contra, entonces de verdad no funciona Dios en nosotros. Ahora, aquí hay algo interesante que quisiera resaltar. Vean esto, mis hermanos. Los celos son el ingrediente más terrible que como seres humanos podemos tener. A veces miramos a un hermano o una hermana que tiene como más cualidades que nosotros y entonces empezamos a cuidar el cargo, el puesto que tenemos, a ser celosos, no queremos que otro intervenga, lo queremos hacer nosotros simplemente para que no vean que otros pueden más. Qué triste. Recuerda, ojalá nosotros podamos tener el espíritu de Moisés. Ustedes recuerdan que cuando él convocó a los ancianos para repartir parte de su espíritu, según dice la palabra de Dios. Y dos no pudieron venir, pero se quedaron en el campamento por alguna razón, pero allí empezaron a profetizar y Josué intentó impedírselo. No vinieron. Y dice Moisés, y dice la Biblia que Moisés respondió, ojalá todos profetizaran. Ojalá tengamos ese espíritu nosotros. Todo el mundo crezca. El espíritu de Juan el Bautista. Es necesario que él crezca y yo mengüe. ¿Cuál es el problema? Mientras más gente haciendo el trabajo, mejor. Más rápido nos vamos entonces al reino de los cielos. Quisiera culminar esta meditación en esta mañana mencionando lo que dice el verso 44, 46, 48, que quizás es un poquito complicado entenderlos y no nos va a dar tiempo en esta corta meditación explicarlo bien. Pero por los momentos quisiera mencionar que
el texto indica que quizás el verso 44 y 46 no existió en realidad en los manuscritos más antiguos. De hecho, la Biblia Jerusalén no los coloca, y coloco en pie de página que es una repetición del verso 48 que no aparece en los manuscritos más antiguos y más importantes. Pero el 48 sí, donde dice que donde el gusano no muere. Y este gusano que no muere no es símbolo, oigan bien mis hermanos, mis hermanas, no es símbolo de un alma que no perece, sino de la corrupción de los impíos que no puede ser purificada. La corrupción de aquellos que decidieron no entregarse al Señor. De hecho, no está relacionada con alma, y en esto coinciden todos o la gran mayoría de los eruditos. Independientemente de lo que crean que ocurre después de la muerte, ellos entienden que aquí gusano se está refiriendo es a la corrupción, al pecado, que por no ser dicho al Señor, por no ser confesado delante del Señor, no tiene perdón y nos conduce a la perdición eterna. Dios nos ayude esta mañana a confesar nuestros pecados delante de Dios y a pedir el poder para ser transformados, para ser cambiados y para vivir con el Señor ahora y por toda la eternidad. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Querido Padre que estás en los cielos, agradecidos estamos, Señor, por el capítulo número 9 del Evangelio según San Marcos. Gracias por las lecciones que aprendemos en él. Ayúdanos, por favor, para aplicarlas en nuestra vida. Toma el control de nuestro corazón, perdona nuestros pecados y permítenos vivir contigo en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les pueda bendecir ricamente, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas.